Función nutritiva, todo tejido necesita un aporte vascular y en el caso del diente es la pulpa la que da este aporte de vitalidad. En el caso de endodoncia, la dentina no se destruye, pero pierde elasticidad y se hace más frágil. Sí, un diente endodonciado, si le hacen extracción, es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque en el momento de extraer se va rompiendo de a poco, como una galleta. También tienen la función protectora. Las modificaciones se efectúan en el seno del tejido pulpar y hay cambios en la dentina, ¿no? Aumentando su irrigación, provocando la obliteración parcial o total del conductivo dentinario, provocando la muerte del proceso odontoblástico con dentina esclerótica y elaborando dentina reaccional como una respuesta a un estímulo localizado. La vascularización de la pulpa dentaria. La pulpa es un órgano altamente vascularizado con vasos procedentes de la arteria carótida externa y las arterias alveolares superiores y inferiores. Drena por las venas satélites de las arterias. Los vasos periodontales y pulpares se vuelven más finas a medida que entran en la pulpa, sin un trayecto directo de la pulpa radicular a la pulpa capilar. El flujo sanguíneo es más rápido en la pulpa que en muchas áreas del organismo, debido a que existe una presión sanguínea elevada. Por eso es que cuando hay un dolor, por ejemplo, hay un dolor, el paciente siente dolor, sube a un avión y hay lo que más conocido como aerodontal. Sufre paciente que tiene una pulpitis o una hiperemia pulpar. Entonces estos vasos tienen tres capas: una capa interna, íntima, formada por las células endoteliales ovales que rodean por una lámina basal. Esto hemos visto también. Tenemos ahí la inervación a través de la célula de Schwann, pues, que van a proteger con su cuerpo la terminación nerviosa. La capa intermedia o media, ojo que también esta vemos en los vasos sanguíneos fibra muscular lisa. Ahí está la fibra muscular lisa, un vaso sanguíneo, un arteriol. La capa intermedia o media consta de células musculares, tejido, ¿no?, muscular liso, y una capa externa o adventicia constituida por una fibra difusa de fibra escolar. En la pulpa periférica se encuentran precapilares de 8 a 12 micras y capilares de 8 a 10 micras de diámetro. Forman una red, ¿no?, entre los óvulos. Investigadores han encontrado una red de vasos linfáticos en la pulpa. Entonces ahí vemos, ¿no?, la irrigación, ¿no?, de la pulpa es ricamente irrigada. Por eso, cuando hay una hiperemia pulpar, se llena de sangre la pulpa y reacciona pues con un dolor al frío, ¿ya? Al frío. La hiperemia pulpar, hay dolor al frío, ¿no? La hiperemia pulpar, hay dolor, pero al frío, netamente al frío. Es una especie de pulpitis reversible, pero ya como una pulpitis irreversible, tenemos la pulpitis serosa. La serosa, la pulpitis serosa. Luego la pulpitis abscedosa. Este tipo de pulpitis son irreversibles, ¿ya? En estos casos tienen sensibilidad al frío, ¿no? Tienen sensibilidad al frío
tienen sensibilidad al calor, ¿no? Por eso se le pregunta al paciente, cuando toma una sopa o un té, ¿le duele? Sí, ya estamos pensando que es una pulpitis irreversible. Tiene sensibilidad al chocolate, tiene sensibilidad al limón, al ácido, tiene sensibilidad, pulpitis ya esto, a la masticación. El paciente duele. Entonces, no nos olvidemos, frío, calor, tiene, reacciona a la corriente eléctrica en menor proporción. En la hiperemia pulpar, a la corriente eléctrica es elevadísima en la hiperemia pulpar. En la pulpitis irreversible, a la corriente eléctrica casi no siempre. Acá vemos linfáticos también de la pulpa, esquema de la irrigación de la pupila dental durante la dentinogénesis radicular, la cantidad de vasos sanguíneos y del periodonto. Inyección vascular para ilustrar la organización vascular en la pulpa y el periodonto. Los vasos más grandes conducen sangre a la pulpa central y los capilares a la pulpa pequeña. Inyección vascular en el interior del vaso sanguíneo para mostrar la red de capilares entre los odontoblastos. Acá vemos, miren, los odontoblastos y la cantidad de vasos sanguíneos que están en el nivel de cuerpo, ¿no? De los odontoblastos. Acá vemos una ultraestructura de una arteriola pulpar en el área de la pulpa central. Vemos una célula endotelial, fibras de la adventicia, fibras y células musculares. Tejido muscular liso. La inervación de la pulpa dentaria. Los troncos nerviosos atraviesan la pulpa radicular, prosiguen el área coronal y se ramifican a medida que se extienden periférica. Con los axones mielínicos también entran las axones amielínicos. Un molar puede tener de 300 a 700 axones mielínicos y de 1000 a 2000 axones amielínicos. Estos troncos nerviosos están envueltos por las células de Schwann, los mielínicos. A medida que el órgano pulpar madura, el plexo nervioso subodontoblástico de Holt se encuentra en el techo y las paredes laterales de la pulpa coronal y en menor extensión en los conductos, ¿no? Entonces, este plexo nervioso es nervioso, no odontoblástico es nervioso, no, me equivoqué, no es de Holt, un plexo nervioso subodontoblástico. ¿Qué va a formar, pues, este plexo? Es el plexo de Pascal o capa de nervios parietales. De este plexo pasan los nervios a la zona ontogénica y luego terminan entre los odontoblastos, ¿no? Y se extienden hacia el interior de los túbulos dentinarios, más o menos a unos 50 micras y en algunos casos a 100 del conductivo dentinario. Las terminaciones nerviosas se cree que intervienen en la regulación del flujo. Seguimos con la arteriola de una pulpa central, nervios mielínicos, no mielínicos, son nervios y vasos sanguíneos. Acá vemos un hematín, una célula endotelial, y acá vemos, pues, en los mielínicos, la célula de Schwann. Troncos nerviosos pasando desde la pulpa radicular
hacia el interior del área coronal. Estos nervios se extienden hacia la periferia donde forman un plexo. Vemos troncos nerviosos, la capa de nervios parietal, ¿no? O plexo de Roscoe y los odontólogos. Terminación nerviosa vesiculada en un túbulo dentinal, tomando contacto con la prolongación del odontular. La terminación nerviosa en el túbulo y la prolongación del odontular. Ultraestructura de una terminación nerviosa en íntimo contacto con la prolongación odontoblástico de la proyectil. El nervio contiene vesículas, una sustancia neurotransmisora, acetilcolinesterasa. Bueno, esto ya vemos ya las teorías de la sensibilidad de la dentina, teoría de la estimulación directa, teoría de la transducción y de la hidrodinámica. Cambios en la pulpa dental. Tienen numerosos cambios, ¿no? No solo con estímulos medioambientales, también por el envejecimiento. Uno de esos cambios es cambio fibroso, causada por una lesión que, ¿no? Por una lesión que el envejecimiento. Por ejemplo, es causada más por una lesión que el envejecimiento. Ocasionalmente, algunas fibras casi obliteran la pulpa y la cicatrización causada por la lesión es un factor importante. Puesto estas piezas dentarias, si nosotros provocamos un compromiso pulpar, la capacidad de reacción de la pulpa no va a ser igual que la de una pulpa por estos cambios fibrosos. Vemos también pulpólitos o cálculos pulpares, son masas calcificadas, redondas, ovales, que aparecen tanto en el conducto radicular con las porciones coronales. Aparecen en dientes que han sufrido lesiones, traumatismos y en dientes erosionados como no erosionados. Se clasifica en dentículos verdaderos, tienen túbulos ocupados por las prolongaciones de los odontolatos, miren, tienen túbulos. Y dentículos falsos tienen capas concéntricas de tejido calcificado en el centro. De estas pueden encontrarse células necróticas y pueden aparecer dentículos libres, adheridos o incluidos. Por ejemplo, acá vemos, miren, que está adherido, libre y casi libre, ¿no? Cálculo pulpar falso, cálculo pulpar verdadero y cálculo pulpar falso. Ahí se. Y cálculo pulpar incluido en D. Interesante. También hay calcificaciones difusas, ¿no? Aparecen como depósitos calcificados irregulares a lo largo de haces de fibras colágenos o vasos sanguíneos de la pulpa y se les considera un proceso patológico. Aparecen más a menudo en el conducto radicular que en el área coronal de la. ¿Cuál es la capacidad reaccional de la pulpa dentaria? La pulpa está encerrada por tejidos rígidos, lo que van a impedir la capacidad de reacción ante agentes que perturben su fisiología normal. Claro, la pulpa en sí, también otra de las capacidades, por ejemplo, en un molar, es el foramen apical, ¿no? Cuando en un joven el foramen apical generalmente está abierto. Por lo tanto, todos los productos, ¿no? De esta acción de estos microorganismos de defensa, ¿no? Van a ser fácilmente desaguados, ¿no? De la pulpa central a través de la pulpa radial, a través de estos forámenes apicales abiertos. Por eso es que también es otra de las capacidades de reacción de la pulpa. Entre los agentes capaces de provocar mortificación pulpar pueden ser los microorganismos
Las maniobras realizadas durante la operatoria entrar calor generado por elementos rotatorios, exposición de los cuernos pulpares, utilización de antisépticos, la deshidratación realizada durante la preparación de cavidades y la acción tóxica de los materiales de obturación. Ahora no hay tantos materiales que producen ácido, ¿no? Porque nosotros usamos, por ejemplo, el oxifosfato de zinc. Era un cemento casi parecido al eugenato, pero duro, que desprendía ácido. Pero sí, en el momento de hacer una resina, sí le colocamos ácido, que si no está bien protegida esta pulpa, puede provocar una mortificación pulpar. Entonces acá vemos áreas subyacentes de dentina con leucocitos, linfocitos y macrófagos que responden a un elemento irritante que ha provocado inflamación. Acá vemos una zona de inflamación pulpar. Bueno, eso sabemos de la dentina reparativa. Dentina reparativa. Bueno, hasta acá vamos a quedarnos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, entonces nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego. Camilo.